En una escuela de secundaria se cuentan con 1.600 estudiantes. Al finalizar el primer periodo escolar se encontró que 801 estudiantes aprobaron matemáticas, 900 aprobaron física, 752 aprobaron química, 435 estudiantes aprobaron matemáticas y química, 398 aprobaron física y química, 412 aprobaron física y matemáticas y 310 estudiantes aprobaron las tres asignaturas, matemáticas, química y Con base en la información anterior, debemos responder a la pregunta: ¿cuántos estudiantes no aprobaron ninguna asignatura? Para dar respuesta a la pregunta, primero identificaremos los datos del problema, para lo cual usaremos la notación de conjuntos, siendo el total de estudiantes 1.600. M representará el número de estudiantes que aprobaron matemáticas, F el número de estudiantes que aprobaron física y Q el número de estudiantes que aprobaron química. Sin embargo, como hay estudiantes que aprueban dos asignaturas, se utilizará la intersección para denotar esto. Así, M inter Q representará el número de estudiantes que aprueban matemáticas y química. F inter M hará correspondencia al número de estudiantes que aprueban física y matemáticas y F inter Q será el número de estudiantes que aprobaron física y química. Y por último, el número de estudiantes que aprueban matemáticas, química y física será representado por M inter Q inter F. Por tanto, tenemos que matemáticas o M es igual a 801, F es igual a 900, Q es igual a 752, M inter Q es 435, F inter M es 412, F inter Q es 398 y M inter Q inter F es igual a 310 estudiantes. Con base en la información anterior realizamos el siguiente diagrama, donde claramente evidenciamos los estudiantes que aprueban una asignatura. Sin embargo, hay sitios comunes, es decir, el espacio para los estudiantes que aprobaron dos y tres asignaturas. Aprobar dos o tres asignaturas interviene o significa que también aprobaron una, que hacen parte del grupo que aprobaron una asignatura, por lo cual debemos volver a replantear los valores de los estudiantes que aprobaron dos y una asignatura. Lo primero que analizaremos son los estudiantes que aprobaron tres asignaturas, ya que en este grupo están incluidos los estudiantes que aprobaron dos asignaturas, por lo cual tomamos los valores correspondientes a cada grupo de estudiantes y realizamos una sustracción entre ellos. En el caso de matemáticas y química vamos a sustraer el número de estudiantes que aprobaron matemáticas, química y física, obteniendo como resultado 125 estudiantes. De igual manera, para física y matemáticas 102 estudiantes y para física y química 800 estudiantes. El siguiente caso serán los conjuntos compuestos por una única asignatura, es decir, los estudiantes que aprobaron una asignatura. Para el caso de matemáticas, teníamos que eran 801 estudiantes, pero de ahí debemos restar los 310 estudiantes que aprobaron las tres asignaturas, los 125 estudiantes que aprobaron matemáticas y química y los 102 estudiantes que aprobaron matemáticas y física, para un total de 264 estudiantes. De igual manera, con química, teníamos que son 752 estudiantes, menos los 310 estudiantes que aprobaron las tres asignaturas, 125 estudiantes que aprobaron matemáticas y química y 88 estudiantes que aprobaron física y química para un total de 229. De la misma manera, para física, obteniendo como resultado 400 estudiantes. Después de las operaciones anteriores podemos replantear cada uno de los valores, teniendo que matemáticas aprobaron 264 estudiantes, química 229 estudiantes, física 400 estudiantes, matemáticas y química 125, física y matemáticas 102, física y química 88 y las tres asignaturas 310 estudiantes.
Representando la nueva información en el diagrama tenemos lo siguiente. Claramente, en el lugar de intersección de los tres conjuntos hay 310 estudiantes que hacen referencia a los 310 estudiantes que aprobaron las tres asignaturas. Matemáticas y química son 125, física y química son 88, matemáticas y física son 102 y cada uno representa o tiene en su interior la cantidad de estudiantes que aprobaron su materia. Para saber la cantidad de estudiantes que no aprobaron al menos una materia, es necesario saber cuántos aprobaron al menos una materia. Para eso, simplemente sumamos cada uno de los valores obtenidos con los procesos anteriores. Al realizar esta suma, se obtiene que 1518 estudiantes aprobaron al menos una materia. Sin embargo, nuestra pregunta hace referencia al número de estudiantes que no aprobaron, por lo cual nos hace falta realizar la sustracción. El total de estudiantes era 1600 menos 1518 estudiantes, obtenemos como resultado 82 estudiantes que no aprobaron ninguna materia, quedando así como respuesta a nuestra pregunta 82 estudiantes.